transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí a través de Radio Forex Hispana en esta mañana del día de hoy de Punto 9, ya otra vez de regreso con usted. Son las 9 con 32 de este día 20 de julio, lunes 20 de julio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un mercado que, por cierto, en el tema de lo que tenía que ver con el comportamiento del oro, dio una sorpresa con una caidita ahí más o menos interesante. Y bueno, pues así, digamos, arrancó por ese lado. Por el otro lado, la situación fue la confirmación de que ya finalmente se nos hizo el que Grecia pagara. Se nos hizo, ¿no? Como si nosotros también le fuéramos a cobrar. Pero bueno, Grecia inicia ya el pago de 6.250 millones de euros al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional. Hace rato estaba yo aquí platicando con mi gente y decíamos, pues todo lo que tuvo que pasar Grecia, ¿no? Para poder recibir este préstamo, y a la mera hora ni olió el dinero, ¿no? O sea, nada más lo agarró para entregárselo al otro, y eso creo que ni siquiera le dejaron tocarlo, ¿no? Nada más le dijeron, va de tu parte para su parte, y ya ahí acabó el asunto, ¿no? Entonces, en fin, así las cosas con el tema de Grecia el día de hoy. Pero lo que sí es un hecho es que tenemos un mercado que me parece que en general sigue apostando a favor del dólar. En general todavía la tendencia alcista persiste, y esa es una de las situaciones, digamos, interesantes, ¿no? En esta ocasión, el observar cómo transitamos de un escenario donde la posible resolución de Grecia era, la complicación en la resolución de esta crisis de Grecia era la razón primero para que el dólar se fortaleciera, ¿no? El refugio en el dólar. Y no transitando el mercado a la idea de esto mismo le quita piedritas a la Reserva Federal para estar recortando más pronto que tarde, levantando más pronto que tarde las tasas de interés, y entonces esto provoca que tengamos ese comportamiento de todavía mantener la tendencia alcista con el dólar, que por cierto en este instante está buscando zona de resistencias nuevamente, ya está por ahí de los 97,97. El resto del mercado está bastante positivo. El FTSE 100 de Inglaterra está ganando 0.19%, pero el DAX Industrial de Alemania ya en esta jornada está ganando el 0.98%, CAC 40 de Francia 0.74%. En España también el IBEX 35 lo tenemos ganando el 0.76%, está en las 11.563 unidades. En lo que fue la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio estuvo cerrado el día de hoy es día de la Marina ya en Japón, y no hubo actividad allá en Japón, pero el Standard & Poor's asiático terminó con una ganancia ligerita del 0.3%, a pesar de que las partes que bajaron el día de hoy bajaron de forma muy consistente allá en Australia, precisamente por el tema de la caída en el oro, que ya a estas alturas de la mañana ya suman un 2.19% la caída del oro. Estamos hablando que está cotizando en los 1.108 con 99 más o menos en esta mañana del día de hoy. 2.19% la caída del oro. La plata también está bajista, pero muchísimo menos, 0.15% nada más la plata. Y en el tema del crudo, también hay movimientos hacia la baja para el crudo. El West Texas Intermediate baja 0.41% y el Brent del Mar del Norte
0.67% a la baja. Estamos hablando de 50,68 el barril del West Texas Intermediate y 56,72 el barril del crudo Brent. Qué lejos estamos, ¿no? De esos extremos donde la gente decía, ¿sabes qué? Pues la nueva norma son los $100 el barril de crudo, ¿eh? Afortunadamente estamos lejos de esas zonas. Y continuando con más, el dólar index el día de hoy prácticamente no se mueve, está apenas ganando el 0.03% en esta mañana. Estamos hablando de 97, le decía yo, con 98 ha estado insistente ahí pegado a los máximos que había dejado el pasado día viernes. En las monedas de América Latina, con respecto al dólar, tenemos un desliz de 0.57% para el peso mexicano, que ya ronda los casi 16, 15,99 en esta mañana en el mercado interbancario. El dólar con respecto al peso, el dólar con respecto al colombiano está también debilitándose el peso colombiano 0.8%. Estamos hablando de 2.758 el cruce. En el peso chileno también hay una debilidad para el peso chileno de 3/4 de punto casi. Estamos hablando de 650.05 la cotización del dólar con respecto al peso chileno. El peso argentino, dice la Kirchner, que se fortalece 0.08% en esta mañana. 9,1220 la cotización para el dólar con respecto al peso argentino. El dólar con respecto al sol peruano está fortaleciéndose el dólar 0.35%, 3.1775 el cruce con respecto al sol peruano. Y el dólar yuan se mueve poco, 0.02% hacia el alza el cruce, está en 6.2095, así las cosas en esta mañana del día de hoy, donde realmente hubo muy poca información, y así va a estar hoy, mañana y probablemente parte de pasado, ¿no? Pasado mañana, si acaso un poco más interesante va a estar por el tema de las minutas del Banco de Inglaterra, que va a ser interesante ver más detalles sobre aquello que ya adelantaba Mark Carney en sus últimas intervenciones, donde decía, pues estamos más cerca que lejos de el aumento de las tasas de interés en el Reino Unido, y decía que a finales de año se vería con más claridad este escenario. Vámonos a un corte comercial y regreso precisamente con los detalles del pago inicial de Grecia, con el oro que tocó mínimo de 5 años y más aquí en esta jornada, en este programa de Punto 9 del día de hoy. Regresamos. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 41 minutos. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, vámonos con la información ya el día de hoy. Le decía en esta mañana, una de las noticias principales era la confirmación de que finalmente Grecia había iniciado el proceso de pago de un total de 6.250 millones de euros al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional. Señalaban este lunes responsables del Ministerio de Finanzas de Grecia a Reuters. Grecia pagaría en esta jornada 4.200 millones de euros en intereses y principal de los bonos que tienen con vencimiento para este lunes en manos del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, 2.050 millones que tiene pendientes de pago desde el 30 de junio. Señalaban estos responsables. También van a abonar un préstamo de 500 millones de euros al Banco Central de Grecia, una recapitalización una inyección de capital más bien, que pues le superurge a este banco para poder mantener el sistema financiero allá en Grecia
pues latiendo, ya no digamos vivito y coleando, pero por lo menos no muerto, ¿no? El país consiguió, si usted recuerda, un financiamiento puente de 7.160 millones de euros del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera la semana pasada, lo suficiente para que Atenas cumpliera con sus compromisos de julio y con esto tuviera tiempo de abrir las negociaciones con sus acreedores para un tercer programa de rescate. El sí se puede, cómo no, me parece que fue, digamos, la constante en esta negociación de Europa, donde pues por momentos se llegaba a ver que inclusive ni siquiera eso fuera posible, pero en fin, siempre sí se pudo y así lo están haciendo en esta jornada del día de hoy. Continuando con más información, fíjese usted que le decía yo, otra de las principales noticias, ¿no?, que estaban jalando la atención del público era los precios del oro, que ampliaron los descensos este lunes en Asia, donde llegaron a tocar un mínimo de más de 5 años. En este momento tengo yo, para lo que es el tema del oro, un rompimiento claro de zona de soportes, ¿no?, que ya se empezaba a prever desde finales, digamos, de la semana pasada, y que finalmente concluyó esta semana con mínimos que yo tengo por este momento de 1086,47 la onza de oro, 1086,47. Deje ver por acá en otra plataforma. Estamos hablando de una caidita, le digo, el día de hoy hasta este momento en términos de cierre de precios, comparando con el cierre de la jornada anterior. Ahorita tiene un 2.28%, pero la caída llegó a ser muchísimo más dramática en horas previas. Aquí lo tengo en 1087.23, el mínimo de la jornada del día de hoy. De ahí rebotó hasta los 1119,34 y desde ahí se ha estado volviendo a deslizar hacia la baja nuevamente, hacia la zona de los 1108,75. Estamos hablando de una caída importante en el tema del oro, que, bueno, pues dicen por acá este tipo de movimientos, ¿no? Durante las horas iniciales de la sesión asiática era una clara indicación de que un gran fondo estaba vendiendo su cartera de oro, explicaba, dicen por acá, el director del Comer Trends and Risk Management. También señalaban por acá que China había comunicado este viernes el estado de sus reservas de oro por primera vez en 6 años, y en concreto el dato ascendió a 53.32 millones de onzas Troy al final de junio, por debajo de lo que el mercado estaba esperando, aunque representa un aumento del 57% con respecto a finales de abril del 2009, es decir, de 2009 hasta la fecha aumentó un 57% sus tenencias de oro, pero es menos de lo que la gente estaba calculando. Este dato se suma a la lista de factores que han perjudicado al metal precioso en las últimas semanas, como los positivos datos en Estados Unidos, que aumentan la cercanía de ese momento donde la Reserva Federal podría empezar a subir los tipos de interés este año, además de también, ¿no?, el cierre de ese refugio que se estaba haciendo en oro, precisamente a la hora de que pues parece que hay una perspectiva un poquito más clara de una solución para la crisis de Grecia. Entonces, pues así las cosas el día de hoy con el tema del oro. Y hablando de Grecia, bueno, pues los bancos de Grecia abrieron este lunes después de 3 semanas de cierre para permitir realizar operaciones en ventanilla, aunque los controles de capital aún siguen estando en marcha. Los ciudadanos ahora pueden acudir a las sucursales a realizar las operaciones que hasta ahora antes solo se podían hacer vía banca electrónica. Y para evitar aglomeraciones, muchas entidades han establecido un sistema de cita previa. Se permiten transacciones como el pago de cuotas y créditos de todo tipo, por ejemplo, deudas al Estado, empresas públicas, a los fondos de pensiones estatales o a los seguros privados. El acceso a efectivo a través de los cajeros automáticos seguirá siendo de 60 euros diarios, pero ahora ya se permite la retirada acumulativa
de hasta 420 euros al final de una semana. Es decir, ya puedes ir una vez a la semana y te llevarías 420 euros en lugar de estar saturando a los cajeros todos los días ahí buscando tus 60 euritos, ¿no? Así como niño tras el domingo. Los griegos tendrán acceso a sus depósitos a plazos y a las cajas fuertes y podrán cobrar cheques, incluidos los que vencieron durante el periodo de clausura de las entidades. Las operaciones en el extranjero, en cambio, continúan siendo muy limitadas, pero ya se permiten acciones a las empresas de exportación e importación. También, por ejemplo, puedes ya utilizar tu tarjeta de crédito para hacer pagos al extranjero. La apertura de los bancos ha sido posible tras la decisión del Banco Central Europeo este jueves de elevar en 900 millones de euros la liquidez de urgencia a las entidades que pueden acceder a este crédito de emergencia, el ELA, a través del Banco Central de Grecia. La presidenta de la Unión de Bancos de Grecia, Luca Katseli, había llamado a la población a regresar el dinero a los bancos para hacer más fuerte el sistema. ¿Usted cree? ¿Usted regresaría durante el corralito lo que retiró si se vio previsor? Eso la verdad es que me suena así como que bien ridículo, pero bueno, hay que vencer al miedo. Si apoyamos al sistema bancario, los problemas serán menores y los venceremos. Ajá. Ok, perfecto, hágalo usted con lo suyo. Esto es lo que yo le diría a Katseli, que daba estas declaraciones en la cadena privada de Sky allá en Grecia. Katseli dijo que no sería necesaria una quita de los depósitos en el futuro si se actúa responsablemente. Ojo con esto, Otro aliciente más para que vayas y depositas, sobre todo si eres de los que tenía una buena cantidad. Acuérdate que dentro de estos mecanismos para arreglar el sistema bancario estaban hablando una solución tipo reestructuración interna o bail-in, ¿no? Es decir, con el dinero de los depositantes, va por escaños, ¿no? Primero es el dinero de los acreedores, o sea, de los que tenían títulos de deuda del banco. Después los que eran accionistas, ¿no? Si con este dinero no es suficiente, con el dinero de los accionistas se trata de recapitalizar al banco. Si con esto no es suficiente, con el dinero de los depositantes se hace la reestructuración para la banca de Grecia. Así las cosas. Pero bueno, continuando con más de este tema de Grecia, Merkel pues ya fue muy clara en decir que no habrá una quita clásica de la deuda de Grecia, y lo vuelve a refrendar en una entrevista allá en Alemania. Regreso después de este corte con toda la información sobre este tema. Estás escuchando Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 50 minutos. Yo regreso. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Y seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, pues le decía antes de irnos al corte, la canciller alemana Angela Merkel volvió a descartar una quita clásica para la deuda de Grecia, según una entrevista concedida este domingo a la cadena alemana ARD. Se puede hablar de un ampliamiento en los vencimientos de la deuda o reducir los tipos de interés, pero esto solamente cuando la primera revisión del programa a negociar esté completada, decía Merkel en una entrevista. Sin embargo, una quita clásica de un 30 a un 40% de la deuda es algo que la Unión Monetaria no puede realizar, aunque es posible fuera de la región, indicó Merkel. Es decir, si quieres este tipo de quitas, te me vas.
Según el actual acuerdo de rescate, Grecia recibiría hasta 86.000 millones de euros en nuevos préstamos siempre y cuando Atenas realizara las reformas de las pensiones, aumentara los impuestos y realizara los recortes del gasto, además de las reformas judiciales, que por cierto hoy no solamente abrieron los bancos, también entraron en marcha los aumentos de los impuestos del IVA, por ejemplo, allá en Grecia. Y continuando con más información, desde el otro lado de la moneda, el crecimiento de la economía alemana, la mayor de Europa, probablemente se habría acelerado en el segundo trimestre, señalaba este lunes el Banco Central alemán. La expansión de la actividad económica en Alemania seguramente se fortaleció en el segundo trimestre, decía el Bundesbank en su informe mensual. La señal que dio esta entidad es que el impulso se debió al sector de consumo, que se ve apuntalado por las buenas condiciones del mercado laboral y los considerables incrementos salariales. Además, el negocio de exportaciones de Alemania se ha acelerado con fuerza, declaraba el Bundesbank. Los comentarios del Banco Central llegan en menos de un mes de distancia de que la Agencia de Estadísticas del país publique sus estimaciones iniciales de crecimiento para este segundo trimestre. La economía de Alemania se expandió ya un 0.3% en términos trimestrales en el primer trimestre de este año, decían, gracias a la demanda interna, y el Bundesbank anunció en junio que preveía que la economía del país crecería este año 1,5% en términos ajustados a calendario y 1.7% entre 2016 y 2017. La entidad también dijo que el sector industrial se recuperaría a pesar del anémico crecimiento en los primeros meses de la primavera por el estancamiento de los pedidos durante el invierno. De todos modos, el fuerte incremento de los pedidos en abril y mayo, especialmente desde el exterior, indicarían que se produciría un rebote en los próximos meses. Tras descender en los primeros 2 meses del año, las cifras de pedidos industriales registraron aumentos mensuales en 2 de los últimos 3 meses, dicen las cifras oficiales allá en Alemania. Y siguiendo con el tema de la eurozona, la Junta Europea de Riesgo Sistémico, organismo regulador de los mercados europeos, presidido por el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtió que los excesivos precios de ciertas clases de activos en Europa podrían minar la frágil recuperación en el continente. En su informe anual de abril del 2014 al 31 de marzo del 2015, esta Junta de riesgo sistémico dijo que las tendencias de los precios en los activos en los mercados de crédito y renta variable de la Unión Europea podrían apuntar a una valoración excesiva. Esto ocurre también en los precios de los inmuebles en varios Estados miembros. Añadí este informe, todo esto sería preocupante debido a que un rápido descenso de los precios de los activos, es decir, un ponchazo a la burbuja que podría estarse formando, podría dañar la recuperación económica en Europa, que acaba de comenzar a cobrar impulso. Un descenso súbito en el precio de los activos podría tener consecuencias sistémicas como perturbaciones en las provisiones de crédito a la economía real o incluso la caída de instituciones financieras, señalaba este informe. Esto podría entorpecer la actual frágil recuperación económica. De acuerdo con el informe, el periodo examinado dice que se ha caracterizado por los primeros indicios de normalización de la actividad económica en Europa luego de un largo periodo de crisis. En el informe también se señalaba que el impacto del entorno de tipos de interés bajos sobre la estabilidad financiera deberá de vigilarse atentamente para permitir que la política macroprudencial y o la regulación financiera reaccionen con suficiente velocidad para salvaguardar la estabilidad financiera. El Banco Central Europeo ha dicho que como su mandato es la estabilidad de precios, no puede ajustar su tipo de interés de referencia para que reaccione a los peligros de las burbujas de los activos. El banco ha agregado que es mejor dejar que las normas del mercado financiero y bancario, conocidas como política macroprudencial, sean las que lidien con este tipo de riesgos. De acuerdo con el informe, los riesgos relacionados con lo que el organismo llama entorno macrofinanciero, como los cambios de precios en los mercados mundiales, los riesgos relacionados con la macroeconomía o el empeoramiento de la crisis de deuda soberana, son más pronunciados de lo que eran hace un año. Ojo con esto,
los cambios de precios en los mercados mundiales, los riesgos relacionados con la macroeconomía o el empeoramiento de la crisis de deuda soberana es más pronunciado de lo que era hace un año. Las probabilidades de cambio, relacionadas con estos factores son más pronunciadas de lo que eran hace un año. Con todo esto, el grupo dijo también que ha visto alguna mejora en la resistencia de los sectores bancarios y de seguros. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice este informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Y continuando con más información, bueno, pues para esta semana, el viernes, vamos a tener la publicación de los PMIs y los analistas esperan que las encuestas adelantadas que se conocerán esta semana mostrarán que la recuperación de la eurozona se haya desacelerado ligeramente en julio debido a la crisis de Grecia que llenó de incertidumbre política a la región. Esto probablemente se debió al panorama menos favorable para la apreciación del euro, la caída de la renta variable y la intensificación de los temores sobre Grecia, dicen los analistas de la Citi Research este viernes. Y bueno, pues esta semana los inversionistas de nuevo estarán pendientes de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores internacionales, porque hasta ahorita se pateó el bote hacia adelante, pero en realidad todavía falta ver cómo le vamos a hacer con Grecia para los próximos 2, 3, 4 años, hasta que vuelvan a acercarse a tratar de estar colocando deuda a precios razonables en el mercado, cosa que parecía muchísimo más cerca de este momento en diciembre del año pasado, que después en enero cuando apareció Alexis Tsipras ahí al gobierno de Grecia. En fin, vamos a ver cómo sigue este escenario. Y fíjese usted, dentro de los costos de estos 6 meses o 7 ya, ¿no? Meses de turbulencia allá en Europa, pudiera ser que las cosas no solamente hayan quedado descompuestas en Grecia, sino que también en Alemania. Fíjese usted, el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, planteó la opción de dimitir si deja de tener voz en el gobierno de la canciller alemana Angela Merkel. Esto según una entrevista publicada con el semanario alemán el Der Spiegel, que salió este sábado. Los políticos tienen responsabilidades vinculadas a sus cargos, decía Schäuble en el semanario, y nadie puede obligarles a actuar en contra de sus creencias, decía el Der Spiegel citando a Schäuble. Si alguien intentara esto, podría ir ante el presidente y presentar su dimisión. Así lo haría yo, dice Wolfgang Schäuble. En la entrevista habló de las diferencias que ha tenido con Angela Merkel en las últimas semanas con respecto a cómo abordar el rescate de Grecia. Es parte de una democracia que haya distintas opiniones, señaló el ministro de Finanzas alemán. Schäuble también criticó al ministro de Economía Sigmar Gabriel, que echó por tierra su plan de sacar a Grecia de la eurozona durante 5 años. Cada partido tiene sus problemas, decía Schäuble, que agregó que es necesario que todos tengan consideración a los otros en una coalición. Pese a que los líderes llegaron a un acuerdo para conceder a Grecia un nuevo rescate con ciertas condiciones, Schäuble volvió a sembrar dudas sobre el futuro de Grecia en la eurozona. Y bueno, pues sigue en este tenor, y esto está generando divisiones importantes ahí dentro de este equipo de trabajo de Angela Merkel. Y fíjense ustedes nada más el anuncio que hace el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, que este sábado salió con que pues podría ser una reducción de impuestos sin precedentes entre 2016 y 2018 para llevar a cabo una revolución copernicana, decía él, apuntando que lo haría sin aumentar la deuda pública. Y esto la verdad es que es una maroma que hay que ver si le sale. Dice él, si continuamos con las reformas como creo en 2016 y reducimos los impuestos, algo que seguirá en 2017 y 2018 de manera puntual, decía durante el discurso de apertura de la Asamblea Nacional del Partido Demócrata en Milán, durante 5 años, continuaba diciendo Matteo Renzi, en el gobierno mantendremos el compromiso de reducir los impuestos en un modo sin precedentes en la historia republicana de este país, una revolución copernicana sin aumentar la deuda pública. Renzi concretó que el 2016 será el año en el que se eliminará el impuesto sobre la primer casa y el impuesto municipal único, mientras que en 2017 modificará el equivalente al impuesto a las sociedades y el impuesto regional sobre actividad productiva. Por último, en 2018, año en el que concluirá la legislatura y se convocarán previsiblemente elecciones generales allá en Italia, sería el turno del impuesto sobre la renta para las personas físicas y de las pensiones. Qué oportuno,
A pesar de estas iniciativas, Renzi aseguró que Italia continuará respetando los parámetros europeos como el Pacto de Estabilidad y descartó golpes de efecto o sorpresas en este sentido. El problema que afecta a Italia es la deuda, que debe de ser controlada. Respetemos los parámetros europeos en los próximos 3 años porque no queremos que la curva de deuda continúe al alza, señalaba Matteo Renzi durante su alocución de 1 hora y media. El presidente del gobierno subrayó la importancia de Italia en el marco de la Unión Europea y por eso llamó a evitar discursos flagelantes. Durante mucho tiempo hemos dicho demasiadas falsedades sobre la relación entre Italia y Europa y estamos entre los contribuyentes más fuertes después de Alemania e igualados con Francia. Somos un pilar fundamental de Europa. Italia solo es débil cuando se flagela, decía Matteo Renzi. Bueno, en fin, aquí habrá que ver si le sale la maroma, le decía yo, porque normalmente cuando los gobernantes hablan de bajar impuestos, lo hacen bajo el cálculo de que si bajan los impuestos, esto generará más actividad económica y esto generará una mejor recaudación. Y es una maroma, digamos, un poco más difícil de que salga bien. Normalmente las reducciones de impuestos que salen bien son aquellas que generan ahorros primero en el gobierno que permiten reducir los impuestos y entonces eso sí activar o fomentar la actividad económica en el país y por lo tanto entonces ya después termina funcionando con una mejor recaudación, lo cual a su vez permite bajar más los impuestos, etcétera, ¿no? Entonces ahí la cosa es ver si no le están apuntando pues nada más a aprovechando, ¿no?, el boom que está generando la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, aprovechar ese momento para bajar los impuestos, esperando recaudar por lo menos lo mismo que recaudaban antes, por medio de el aumento que se induce en la actividad económica, pero desde la política monetaria del Banco Central Europeo. Ojo con eso, nada más, una maroma que se puede llegar a complicar. Y hasta aquí llegamos el día de hoy, 10:05 a.m. Yo me despido, gracias por la compañía. Si está escuchándonos en vivo, en un rato más la charla de esta mañana. Y si usted nos está escuchando una versión grabada, nos escuchamos el día de mañana. Todavía no va a estar saliendo, yo creo que toda esta semana, con el tema de el noticiero con imagen. Vamos a seguir con foto fija, pero yo calculo que ya para la próxima semana ya más o menos estaré un poco menos demacrado y entonces ya podré salir, menos demacrado, no se crea, ya podré salir con imagen a partir de la próxima semana. Así que pues lo dejo, gracias por la compañía, pásela bonito y en un rato más la charla de esta mañana del día de hoy. Detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando Radio Forex Hispana. En Radio Forex Hispana son las 10:14. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Transmitiendo desde la Ciudad de México para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana a través de forexhispana.com.